esto es Body and Soul. Gracias, Matías, por venir, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti. Antes que nada, siempre me ha llamado la atención algo que comentabas de que tu primera expresión como alma era Gan, ¿no? Me gustaría que contaras un poquito ese recuerdo y eso de que trabajabas en la construcción de los registros akáshicos. ¿Cómo es eso de trabajar en eso? ¿En qué consiste? A mí se me hace, bueno, mentalmente se me hace complicado entenderlo, Sí, ¿no? sí, bueno, ¿Cómo sería? mi nombre a nivel de espíritu sería Gan. No lo uso para más que en alguna ocasión de trabajo energético, porque ahora soy Matías en este plano. Y surge, el nombre en realidad surge de una onda de frecuencia. Como todo nombre espiritual, en realidad parte de una familiaridad de ondas de frecuencias, en el cual cuando recordé de dónde venía y cuál era mi origen, como el primer sonido que mi esencia emitió, se escuchaba como un gong. Entonces, por eso Gan, ¿no? Así en corto, digamos. Y desde ahí, bueno, supe que desde los 13 años o así, cuando pude sentir esa esencia de la cual venía, escuchando ese sonido que me representaba a mí, gong, me empecé a nombrar Gan, ¿no? Y Gan de los registros akáshicos, de los registros de la red de información. En realidad yo describo mi tarea como la de un electrón dentro de un cable, ¿no? Es simplemente pasar datos entre la red, de un punto al otro. Entonces los registros no es que sea una biblioteca en la cual uno entra y escribas y esto, sino que eso es una forma más humana de relacionar a lo que es trabajar en los registros universales, sino que lo que hacía era conectar un punto con otro y códigos a través de espiral, moverse, pasar un dato, un sinapsis, digamos, ¿no? Vale. Pasar información a través de vibración. Vale, y entonces digamos que al tener contacto con toda esta información, ¿es por esto que ahora actualmente recuerdas tanto o no tiene nada que ver? Bueno, todos en realidad hemos estado en ese plano en algún momento. Vale. O sea, todos hemos estado conectados a esa red, pasando datos de un lugar al otro. Lo que sí me ha pasado a mí es que yo compartía datos con entidades de diferentes niveles. Es decir, en palabras de acá sería educaba, ¿no? O sea, daba información a los que necesitaban entender cosas. Entonces mi tarea era como pasar datos a esos seres, lo cual me preparó durante todo ese tiempo a saber lo que era interactuar y responder, ¿no? A cuestiones. Por eso, en cierta forma, estoy acá, respondiendo. Como un pedagogo, bueno, ya. Sí. Ok. Ya que estamos en los orígenes, respecto al tema del origen de la humanidad, me surge la duda de que, bueno, según la historia oficial, ¿no? Venimos del Australopithecus, el Homo erectus, hasta llegar al Homo sapiens, hace como 40.000 años, el Homo sapiens sapiens, bueno, o hasta que encuentren otras fechas, bueno, ¿no? Sí. Sí. Pero luego las civilizaciones antiguas como la Atlántida o Lemuria las datamos más o menos, no sé las fechas exactas, pero no sé, 15.000 años, 20.000 años, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, ¿cómo era? ¿Coexistía una raza humana mientras con otras civilizaciones antiguas y posteriormente hubo una mezcla? No sé, ¿cómo fue? ¿Cómo sería? Sí, obviamente la evolución del humano en la Tierra fue evolutiva desde hace miles de años, pasando por todos los continentes, solo que está la teoría de surgir de África hacia Medio Oriente, Europa, Asia, Estrecho de Bering, América y así hasta Patagonia, poblando todo el planeta en ese orden, pero no fue exactamente así, sino que hubo directamente de África a Oceanía y Oceanía a Sudamérica, también hubo un intercambio más directo, no tanto recorrido. También hubo durante un periodo de la historia
nosotros siempre hemos sido una especie de prueba y de práctica. Por lo tanto, las especies de otros planetas que han estado siempre en relación a este mundo, pero ya desde un plano de conciencia diferente, nos han estado guiando, entregándonos cosas, información, fundando civilizaciones desde la guía, más que nada, no llegando y creando pirámides ellos, sino guiándonos en cómo hacerlo. Y esto hizo que mientras algunas de las especies humanas, como Neandertal o el Homo sapiens, empezaban a recorrer las estepas de Siberia, el norte de Europa, mientras empezaban a recorrer diferentes partes del mundo, había en algunos sectores más pequeños desarrollos de civilizaciones más avanzadas, provenientes también de los Australopithecus y demás, pero con un intercambio con estos otros seres de otros lugares. Por eso, a la par, la evolución se fue dando en que algunos seguían viviendo en las cavernas y otros, sobre todo en islas, vivían protegidos de todos los grandes animales que estaban en los continentes, desarrollando civilización. Vale. O sea, había una coexistencia de culturas o civilizaciones muy distintas, ¿no? Unas muy evolucionadas y las otras, digamos, más primitivas. Sí, vale. Exacto. Debido al contacto que tuvieron con otros seres. Obviamente, bueno, alguna vez leí en algún artículo que explicaban cómo más o menos en la misma época todos los humanos en el mundo descubrieron el fuego, ¿no? O sea, en Asia, en Australia, en América, como que el fuego y las mismas herramientas eran descubiertas más o menos en la misma época, ¿no? Y en casi todas las culturas hay una tradición de que vino alguien a entregarles el fuego. Nunca dijeron fue un rayo, siempre era alguien que venía a entregarles el fuego. Y en la mitología griega es la más cercana que tenemos, que explica cómo un hijo de Dios subió a un lugar y entregó el fuego a todos los hombres, ¿no? Para que sean libres. Entonces hubo un contacto con otras razas que ayudaron a evolucionar más rápido a unos pueblos que otros. Vale, ¿y ese contacto era en la misma dimensión, o sea, como yo te estoy viendo aquí ahora, o era a otras dimensiones? O sea, ¿sabes? En pocos casos era en esta misma dimensión. Vale. Porque normalmente los seres que viajan entre un mundo y otro, o entre un sistema solar y otro, no viajan en línea recta como nosotros, con propulsión, ¿no? O sea, las naves espaciales que han tenido no manejan la misma tecnología en la cual van de un punto A al punto B, sino que en realidad dentro de su tecnología utilizan la cuarta dimensión como una forma de viaje. Nosotros usamos la tercera dimensión, en el cual inevitablemente necesitamos un punto de origen y un punto de destino, sino que para ellos todos los puntos están en el mismo lugar. Entonces lo único que hacen es cambiar la dimensión del lugar y eso les permite viajar. Entonces la mayor parte de los contactos se dan en cuarta dimensión. Vale, y ahora me ha venido esa imagen de cuando aparecía en la película el extraterrestre y desaparecía en el mismo lugar. ¿Sería eso? Exacto. Vale. Es como que se ve a través de una especie de espejo, aparece y desaparece. Vale. En cuarta dimensión. Vale, ok. Y entonces las razas, bueno, las civilizaciones humanas que tuvieron esos contactos con razas estelares, digamos, ¿ese contacto fue simplemente de información o genético? Ambos. Ambos. No todas las razas, obviamente hubo algunas razas que era información de conciencia, otros de tecnología, otros de civilización y otros de genética. Vale. Los genetistas en cierta forma lo que hacían era unificar patrones de diferentes razas que no podían evolucionar en mundos de tercera dimensión y aplicarlos al nuestro para que los podamos desarrollar en la medida que estemos capacitados. ¿No? Era como preparar, como hacer una especie de herencia, ¿no? En nosotros mismos. Vale, y entonces actualmente todos los humanos que estamos aquí somos una mezcla, ¿o hay todavía terrestres que son puros?
Nativos. Sí. Sí, hay todavía nativos y son obviamente los que todavía viven como humanos. Nosotros no vivimos como humanos. Vale, ¿cuáles serían? Bueno, son los que todavía viven en la selva, los vale. originarios australianos. Vale. Ellos no han tenido contacto y tampoco, además se niegan a tener o a pesar contacto. de haber tenido contacto, no entienden lo que somos nosotros. Nosotros en realidad no somos del todo humanos. O sea, somos los únicos que desentonamos con el planeta, en realidad. Evolutivamente nosotros creamos una línea paralela de evolución. El humano en realidad es el que todavía sigue viviendo en la selva o en el desierto. Vale, ok. Y en ese sentido el propósito de estos humanos, por decirlos como otros humanos, ¿es el mismo que el nuestro? No exactamente. Ellos están más conectados a la Tierra y entienden mejor cómo funciona esta realidad. Ellos son maestros de la evolución de la Tierra. Nosotros somos una mezcla entre los que venían del cielo y los que estamos aquí en la Tierra, y por lo tanto estamos en el medio. Por eso no podemos sentir la conexión con el planeta del todo. Nos cuesta mucho. Hablamos de querer conectarnos con la Tierra, pero seguimos hablando de yo vengo de Sirio, de Pléyades, ¿no? Tenemos todavía como un anhelo a volver a casa, que es de donde venimos, de otras constelaciones, pero a la vez nuestro cuerpo es de aquí. Claro. Entonces tenemos como esa mezcla que nos produce dolor, sufrimiento, desconexión, que no entendemos dónde estamos, cuál es nuestra misión, cuál es el propósito, que hay desajuste en la alimentación mundial, hay hambre en el mundo, y todo eso tiene que ver con no estar armonizado con el planeta. ¿No? Entonces ellos siguen cumpliendo su propósito mejor que nosotros, porque todavía nosotros no sabemos de dónde somos realmente. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellos? A ser humanos. A ser humanos, pero claro, eso es como un poco difícil, ¿no? Sí. A la vez también. Sí, es un poco raro porque, bueno, ellos saben sanarse a través de escuchar lo que la tierra dice, ¿no? En las plantas, en los minerales, en el viento, los elementos les hablan, saben escucharse a ellos mismos, saben sobrevivir con poca comida, crear recursos a través de lo que hay a su alrededor. Ellos pueden seguir viviendo tranquilamente durante miles de años de la forma más austera posible. Nosotros a lo mejor nos morimos de hambre si no tenemos un supermercado, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha separado totalmente de la tierra y que tenemos que volver a aprender de ellos, ¿no? Las comunidades, la familia, no hay una jerarquía, es una organización más armónica que jerárquica. Funciona más naturalmente. Entonces, ahora que hablas de esto, en este sentido, el destino de nuestra humanidad va un poco por ahí también, ¿no? Bueno, el nuestro sí. es unir cielo y tierra, ¿no? Que eso es lo que vengo explicando desde los primeros talleres, que es Atertumti, traer el cielo a la tierra. No querer irnos al cielo desde la tierra, sino entender de que nosotros hemos venido del cielo, que nuestro cuerpo es de la tierra y que estamos todavía flotando en el centro, pero que para poder vivir ese cielo tenemos que inevitablemente generar raíces en la tierra. Entonces por eso es volver al corazón de la tierra, pero transformando la sociedad desde una visión del cielo, pero aplicada a la evolución de este planeta. Nosotros estamos construyendo civilizaciones que funcionan en otros mundos, no acá. Entonces, acá no funciona así. ¿Y qué sería la ontocracia evolutiva? ¿Se llama así? ¿Te he escuchado decir esto? Bueno, es un sistema social que trata de unir ambos. ¿Sería la manera sería esa quizás? Bueno, ¿ahora? Es una prueba, ¿no? Es una prueba. Es un intento. Todavía funciona más filosóficamente. La intención es que ni siquiera he podido escribir muchas de las cosas que tienen que ver con la ontocracia evolutiva, pero básicamente a lo que se refiere es basar una organización social no estructurada desde la mentalidad jerárquica,
la organización de un sistema jerárquico, sino organizada desde la organización biológica, ¿no? O sea, entendiendo que el organismo vivo, el cuerpo físico, tiene una estructura organizacional que funciona sin jerarquía, ¿no? Que cada órgano sabe, se administra, se regula, se debate entre todas las partes, pero no hay un presidente en el cuerpo, ¿no? Es un grupo de estructuras glandulares que controlan los órganos, pero en realidad están al servicio de los órganos, no los controlan. Hay lo que permite que todo funcione es la red, que es la red neuronal, no la red nerviosa, algo que nosotros recién hoy estamos descubriendo como la tecnología, que es Internet, ¿no? Internet, los aplicativos móviles, es lo que nos está permitiendo funcionar desde la tecnología, cómo funcionaría la red, ¿no? Entonces es tratar de aplicar todo esto que tenemos como avance evolutivo sin necesidad de volver a la época de las cavernas, ¿no? Porque están las dos polaridades, el que dice para volver a la Tierra hay que vivir como cuando estábamos en la selva, o para evolucionar hay que ir hacia el lado de la tecnología, y en realidad es la mezcla de las dos. Nosotros somos inevitablemente la mezcla de ambas. Entonces la ontocracia significa ontos, kratos, que es el poder del ser. Es decir que no necesito representatividad en este sistema. Yo soy mi propio senador, parlamentario, presidente. Soy el que por círculos de afinidad y resonancia creo estructuras para solucionar problemas o crear estrategias para mejorar el sistema, pero en función de resonancia. Es decir, no puede haber un ministro en el Ministerio de Educación que sea abogado. No tiene sentido. O sea, a no ser que le encante la educación, no debería estar ahí. No pueden estar por afinidad, por partido político. Eso es una estructura democrática que es polar. Una estructura democrática siempre va hacia la polaridad porque siempre gana una parte u otra, una parte u otra. Entonces es constantemente ciclos de 4 en los cuales se va alternando exactamente lo mismo, porque en realidad nunca se logra una verdadera transformación de lo que se está pidiendo, porque siempre es la lucha de ver cuál hizo mejor, quién es peor y eso. Entonces, dentro de la ontocracia cada uno se ocupa de lo que siente, resuena y sabe, y solo ocupan los puestos de alto cargo los que más saben, porque han sido elegidos por aquellos que saben de lo que están hablando. No por afinidad política, sino por currículum, básicamente, por experiencia. Así es como el cuerpo elige a las células, así es como los órganos se autoadministran. Claro, pero eso implicaría un cambio... Sí, global. La idea no es cambiar todo de golpe. La idea es ir paulatinamente entendiendo cómo se puede hacer esa organización de redes circulares y creando las bases dentro de este mismo sistema. Entonces, justamente al ser orgánico y ser evolutivo, no es algo que entra en conflicto con lo anterior, sino que trata de mejorar lo anterior. Entonces, la idea es ofrecer mejoras al sistema actual y no ir en contra de este. Se pierde mucho en la naturaleza. Nadie pierde energías tratando de disolver lo anterior. Se acumulan todas esas energías para desarrollar lo nuevo, ¿no? Entonces hoy estamos perdiendo mucho tiempo en tratar de luchar con lo anterior, cuando lo que tenemos que hacer es crear lo nuevo y ya está. Claro, entonces desaparecerían los presidentes. Eso en el futuro. Sí, implicaría que cada uno fuera como muy consciente y autorresponsable de lo suyo, ¿no? Que exige un nivel como de madurez importante. Y de conciencia importante, sí. Claro. Por eso mismo no se puede transformar este sistema sin primero haber trabajado la conciencia y la educación. Vale. O sea, es fundamental un desarrollo de conciencia, porque hoy en día tenemos una conciencia de crítica social, ¿no? En el cual hemos estructurado el sistema desde una visión polar, ¿no? Entonces, cuando yo me posiciono
abajo critico al que está arriba, cuando me posiciono arriba me critican a mí, ¿no? Y yo culpo al anterior que salió. Entonces, ese constante ciclo hace que se replique en toda la sociedad una estructura de crítica y de responsabilizar al otro de mi realidad, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, yo lo veo en Argentina, que aquí no pasa tanto, porque aquí los céntimos valen mucho, pero en Argentina a lo mejor te dicen, no sé, vas a comprar algo que sale un peso 25 o 15 y te lo cobran un peso 30 o un peso, ¿no? Es como que redondean. Sí, se redondea y te dicen, ay, ¿te puedo dar un caramelo? Porque no tengo la moneda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? O de esa manera te dicen, sale un peso, pero el del negocio te dice, es 1,15, ¿no? Entonces, inflación, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Que uno empieza a generar un valor que no existe, ¿no? Que se empiezan a acumular, pero que es menor, es mi propia responsabilidad de esos 15 o 10 céntimos que yo estoy guardando, robándole al otro sin que el otro se dé cuenta, en cierta forma, ¿no? Que va quedando para mi compañía, para mi empresa o para mi propio negocio pequeño, y después lo pasamos al ministerio, ¿no? Y entonces uno lee las noticias y dice, el ministro de tal pasó un sobre de tantos miles de euros a tal otro. ¡Wow! ¡Cuánta corrupción! Que es lo mismo. Claro. O sea, esa en menor o mayor escala es exactamente lo mismo. Yo estoy sosteniendo un mismo sistema. Claro. Entonces, una de las cosas más difíciles es ser honesto con esos 10 céntimos para que haya honestidad en los miles de euros, ¿no? O sea, es algo que yo tengo que tomar conciencia. Porque, ¿qué haría yo si en lugar de 1 euro es 1.000.000 de euros? Seguramente me guardaría 500. Total, ¿quién los notaría? Claro. ¿No? O sea, es exactamente la misma escala. Entonces el cambio de conciencia es lo más difícil. No podemos transformar una sociedad desde su estructura si no cambiamos su esencia. Esto fue lo que pasó hace tiempo con la monarquía, pasamos a la república, pero hoy seguimos teniendo lo mismo. O sea, el presidente es el que toma las decisiones igual que antes era el rey. Claro. Entonces sería a través de la educación cambiar la economía y la política y bueno, claro, o sea, la base sería la educación. Sí, pero claro, hay que cambiar la educación. Ya, que Eso, no es poco. Ya. Claro, ok. Dejando un poco de lado la humanidad y volviendo también otra vez al tema de los orígenes, yendo un poco más lejos, el origen del universo o de los universos, ¿vale? Porque tampoco ahí yo no entiendo. Tú hablas siempre de que, bueno, y se habla de que hay un ser único, ¿no? Que al final estamos separados para experimentar, para que este ser único pueda verse, ¿no? Y experimentarse. Y la pregunta quizás es un poco rara, pero sería, ¿por qué un ser único? ¿O para qué un ser único? ¿Y por qué un ser? O sea, ¿podría haber un universo sin ser? Entonces, y si no, ¿qué habría? Son preguntas un poco raras, no sé si... No, está bien. ¿Sí? Vale. Sí. Bueno, existe eso, se llama la nada. El ser es parte del todo, ¿no? Que es la proyección de la Trinidad. Cuando empieza a haber una Trinidad aparece el ser. Entonces al universo nosotros le llamamos el ser uno o el universo, el único camino, pero es cuando ya existe algo. Previamente esto está la nada, que en realidad es la sumatoria de todas las entidades que van a existir, pero latentes, ¿no? Entonces eso se llama nada o cero. Están todas las cosas ahí. Entonces a este aspecto se le podrían llamar simplemente números, o sea, álgebra. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Eso no es un ser, Vale. Son códigos de lo que luego se va a convertir en un ser. Es la base de la conciencia. En cierta forma, en la nada es el cero. Y el cero, cuando toma conciencia de sí mismo, se convierte en uno. Vale. Entonces, por eso es universo, cuando aparece la unidad.
pero antes no existía la unidad, solo existían los cálculos o códigos que iban a crear la unidad. Pero ahí ya se entra en el multiverso, Vale. que es medio complejo. Vale. Es como raro de explicar, porque Ya. no hay un parámetro porque estamos en el universo. Entonces es muy difícil de explicar la nada o multiverso Ya, desde nuestra forma de entender las cosas. Claro, claro. Mm. Entonces estamos limitados. Sí, hasta yo que puedo explicarte algo de esto, ya no hay palabras. Vale. O sea, porque es como, en cierta forma nosotros le llamamos la nada. Claro. La nada. Pero es algo que incluso creo yo que hasta a la ciencia le puede caer emocionalmente mal. Porque cuando uno vive en este universo busca un objetivo siempre, ¿no? Busca el encontrar más allá, encontrar la fuente de la vida, encontrar el origen de todo, y cuando llegas ahí te das cuenta de que no había nada, de que era solamente una proyección. Duele. Entonces, por eso el universo crea caminos. Vale. Y entonces, ¿hay otros universos en los que existimos también? ¿O existen otros seres? ¿Cómo funciona? Sí, el multiverso son las diferentes dimensiones en las que se proyecta una única realidad. Vale. Entonces, nosotros vivimos en diferentes sintonías, en diferentes realidades, Vale. en diferentes universos, que son cada universo como una especie de célula dentro de un cuerpo mayor. Vale. Y hablando del tema de los universos paralelos, el tiempo, a menudo te escucho decir que es otra dimensión y que no es real, ¿no? Que no existe, que el presente no existe y que es solo una sensación de estar en el presente. Claro. Entonces, desde ahí, ¿cuál sería la forma más adecuada de vivir, sino para sentirnos en el presente? Como... Sí, el tiempo se corresponde a dos dimensiones, concretamente, la cuarta y la octava. Vale. La 8 dimensión es todos los tiempos y espacios. La cuarta dimensión es la relatividad de un tiempo y un espacio. Entonces, ambas dimensiones lo que hacen es en realidad mostrar todo en un mismo instante. ¿Sí? Entonces, estar aquí ahora en realidad es difícil, porque el aquí y ahora, el verdadero aquí y ahora, cuando uno dice estoy aquí y ahora, pero universalmente hablando, se refiere al momento central en el cual yo soy capaz de entender que lo que estoy viviendo ahora es solamente una proyección de todos los otros tiempos que están también sucediendo en este mismo instante. Es decir, que yo estoy aquí ahora, no es yo estoy haciendo esta entrevista. Aquí y ahora es darme cuenta de que mi ser está en mi verdadero ser está en otro lugar proyectando esta realidad, así como está proyectando muchas otras. Como el observador. Sí, es como la luz de donde salen todas las formas, vale. ¿no? Como es una luz con diferentes recortes de diferentes figuras, y las diferentes sombras que se proyectan desde ese centro son todas las realidades que vive, vale. ¿no? Entonces el ser está siempre aquí y ahora, pero en diferentes perspectivas o opuestos surgen diferentes sombras o patrones o formas, ¿no? Que son las diferentes existencias. Vale. Entonces saber que estoy aquí ahora es saber que yo soy ese centro que está proyectando ahora esta realidad aquí, que en realidad para ese ser puede ser futuro, pasado o presente, da igual. En realidad no hay, desde el punto de vista del centro del universo, claro, no hay una linealidad. Entonces, ¿qué es presente? Todo. ¿Qué es pasado? Todo. ¿Qué es futuro? Todo. Porque desde el centro de una esfera, desde el centro del universo, todo está a la misma distancia. claro. Entonces, el tiempo es relativo en tanto dónde me posiciono yo y a qué velocidad me muevo en ese centro.
¿no? Entonces, nosotros hoy estamos en una especie de presente porque estoy tomando conciencia de que me corresponde este momento. Pero esto es un momento, no es presente. Es solo una instancia de observación. Vale, y entonces desde ahí viajar en el tiempo no es posible, ¿o cómo sería? No es posible en materia, en conciencia, desde el centro del universo. Vale, en Sí. conciencia sí, claro. O sea, en materia lo más lógico es viajar al futuro, Claro. no al pasado. En materia se puede viajar al futuro, pero en conciencia, en cuarta dimensión, en quinta dimensión, sí se puede viajar al pasado, sí se puede vivir o observar o volver a revivir lo que pasó. Vale, Sí, ok. pero no aquí, no en esta estructura de tercera dimensión. Vale, ok. Entonces cuando haces una hipnosis, una regresión, estás viajando en conciencia en el tiempo. Claro, estás viajando en un registro Ajá. que está pasando. Vale. ¿Se entiende? O sea, Sí, no está pasando realmente o en sea, materia. no está pasando en materia, pero sí está sucediendo, ¿no? Vale. Sí está viviendo. Una de las claves para darte cuenta de que algo está pasando realmente es la emoción. O sea, si todavía sientes emoción, tu cuerpo físico sabe que está pasando porque la sensación es presente. Claro, claro. Ok. Que es para lo que sirve recordar, ¿no? La emoción. Claro. Sería. Okay. La emoción es la herramienta que une todos los tiempos. Es la energía, el motor atemporal. Vale. Y ahora que dices esto, me surge, por ejemplo, los que trabajamos con eso, psicólogos, terapeutas del mundo de las emociones, ¿cuál sería realmente el propósito de este trabajo? Ordenar el tiempo-espacio, básicamente. Wow, ordenar el tiempo-espacio. Sí, el orden de las emociones es como tratar de arreglar una espiral, ¿no? O sea, las emociones en realidad son la energía que permite el movimiento a través del tiempo-espacio. Por eso es inevitable la emoción a mayor velocidad en el despertar de conciencia. Vale. Luego, cuando uno encuentra lo que uno hace ahí es empezar a encontrar el equilibrio. La búsqueda del equilibrio de esas emociones es las que hacen que vayas directamente al centro. El equilibrio de las emociones te permite ser atravesado por todos los tiempos, espacios en un mismo instante. Es como arreglar las vías de un tren, el trabajo emocional, ¿no? O sea, cuando las emociones descarrilan, ¿no? O sea, nada llega a la siguiente estación, pero hacer el trabajo emocional o de terapeuta es acomodar las vías del tren, ajustar las ruedas, ¿no? Que son los chakras, para que llegue a destino correctamente, ¿no? Entonces es un trabajo de ordenar tiempo-espacio. Vale, ok. Siguiendo con este tema, cuando uno trasciende las emociones o el drama personal, ¿no? Luego puede venir como una crisis del alma. ¿Cómo poner, cómo sanar esto, cómo poner luz en una crisis del alma en la que uno ya no encuentra sentido porque todo es como aburrido y sin sentido, ¿no? ¿Cómo sería? Sí, por esto se suele pasar siempre que hay un momento de desconexión total o de conexión plena. Vale. Las polaridades. ¿Por qué? Porque como el universo funciona por ondas de frecuencia, la imagen que tenemos de una onda de frecuencia para que se mueva en dos dimensiones es esta, ¿sí? Como las olas del mar. En realidad se está moviendo en espiral, ¿sí? Como las corrientes, ¿sí? Se mueve todo en espiral, pero en dos dimensiones lo vemos como esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que es inevitable que para que el avance de la energía pueda circular se necesita tomar fuerza en el envión del movimiento. El movimiento surge a partir del envión del positivo y el negativo. Es decir, que el positivo me hace elevarme
y luego el negativo hace que tome, ¡bum!, como una montaña rusa, la fuerza para poder seguir avanzando y volver a subir. La depresión es justamente una herramienta para tomar fuerzas. Vale. Solo que humanamente, por la moral y todas estas cosas que tenemos, que nos hemos ido creando e inventando, al paso del tiempo creemos que esto está mal, porque creemos que hay que estar siempre bien, y el universo no funciona así. O sea, nada se mueve así, todo se mueve vibracionalmente. Entonces es imposible estar siempre bien. Si uno está siempre bien, explota, básicamente, no puede vivir. Necesita el positivo y negativo para que haya ADN, necesita positivo y negativo para que haya reproducción, se necesita creación, la creación también nace del positivo y negativo. Todo lo que avanza necesita inevitablemente de un periodo de interiorización para tomar la fuerza para volver a salir. Nosotros le llamamos depresión a eso, que es bajar al no sentido para recrear el sentido. En realidad la pérdida de sentido es para poder reinventar un nuevo sentido. Vale. La naturaleza le llama invierno, básicamente. Invernal, claro. Otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Claro. La Tierra lo hace siempre y no se deprime, sigue. Pero entonces has dicho, puede ser que estés o muy en la oscuridad o muy en la luz cuando estás deprimido. Sí, en la plena conciencia, porque la plena conciencia te muestra el todo y la nada. Entonces, todo lo que has hecho deja de tener sentido. Porque de repente todo tiene tanto sentido que te das cuenta de que todo daba igual al mismo tiempo, ¿no? O sea, al fin y al cabo todo esto daba igual, ¿no? Y en la inconsciencia, al no entender el sentido de las cosas, da la impresión de que no vale la pena hacer nada. Total, ¿para qué? ¿No? Si el esfuerzo que me lleva y todo esto, al fin y al cabo, ¿para qué es todo esto? ¿No? Los dos, uno desde la inconsciencia es total, ¿para qué? Y el otro desde la conciencia es wow, si todo es tan perfecto, entonces ¿qué hago? O sea, no hago nada. Entonces los dos extremos se tocan en un punto, ¿no? Que eso lleva al vacío. Y el vacío es para el universo una clave de volver a llenar el cántaro de agua. Claro. ¿No? O sea, el vacío es una oportunidad para dejar todo lo que creías que era verdad y crear una nueva verdad. Vale. Saltar a otro patrón, ¿no? Sí, pasar a otra octava de conciencia. Vale, ok. Que al final siempre vas pasando de octava en octava, digamos, no te vas de ahí, no puedes salir. No, hasta que no integras, hasta que no te das cuenta o integras todo. Vale. El tema es que como nosotros vivimos una vida de límites, estructurada en un patrón de límites, nosotros buscamos objetivos para terminar las cosas. Y el universo es infinito. Vale. Lo decimos siempre, ¿no? El universo es infinito, es infinito, es infinito. Pero cuando decimos es infinito, luego desde nuestra visión finita nos molesta un poco el hecho de, bueno, ¿y cuándo se termina todo esto? ¿Cuándo llego a la fuente? ¿Cuándo se termina el proceso de encarnación? ¿Cuándo? Y claro, para el universo es nunca esa respuesta. Claro. O ahora, depende de lo que quieras. O sea, es tu opción. Pero el universo nunca se va a terminar. Okay. Solo va a cambiar de perspectivas. Vale. Ok. Ya que hablamos de cambiar y evolucionar y la red, lo que es la red planetaria sería un poco esto, ¿no? ¿O qué diferencia hay entre los registros akáshicos y la red planetaria en la que tú también estás trabajando para unir la conciencia? Es lo mismo. Es lo mismo. Es vale. lo mismo. Los registros es la red de información y esa red esa red es un patrón geométrico. Entonces la geometría, al empezar a crear diferentes patrones, crea en este caso una esfera, ¿no? La esfera que es la estructura perfecta para eso, y esa esfera es un planeta en este caso. Entonces esa geometría nos muestra puntos estratégicos
que son accesos a la información de la conciencia, desde la materia hacia la no materia. Entonces todos los vórtices del mundo, hay millones, ¿no? Pero hay puntos claves o específicos que se han densificado tanto que hoy son islas, son árboles, son lugares estratégicos del planeta. Esas estructuras son las que, accediendo a ellas, se puede entender la globalidad. Sin embargo, de la misma forma que a nosotros nos pasa como humanos normales, nosotros estamos siempre pendientes o conscientes de un solo aspecto de la realidad, ¿no? Que es la que vemos a través de nuestra cultura, la que vemos por nuestro idioma, o lo que sea. Algunos son buenos en matemáticas, otros no, otros en lenguas. Entonces es focalizada, ¿no? Esto que hizo que en el planeta también se focalizara la energía en ciertos puntos, con lo cual la conciencia solo ve opciones cortas donde la energía está más acumulada. Entonces la intención del trabajo que quiero realizar es como hacer un masaje al cerebro, básicamente distender la conciencia del planeta para poder obtener una visión más global, más neutral, desde todos los puntos de vista. Vale. Haciendo el viaje, ¿no?, del Yo Soy, que antes comentabas que serían más de 2 años. Sí. A estos puntos donde vais a ir o vas a ir, ¿cómo se activan o cómo se unen? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el ritual o la acción? Bueno, cada lugar, como toda la realidad, la red de información se mueve a través de ondas de frecuencia. Entonces se hace a través de sonidos y herramientas que acumulen o canalicen el sonido, como cuarzos, mineral, cristal y vibraciones. Entonces el canto en círculo, la intención que se pone, es como ir y resintonizar una radio para que en todos los lugares se escuche la misma canción, por decirlo así. Vale, ok. Y respecto a eso, aquí donde estamos ahora, ¿qué papel tiene Cataluña o España en toda esta red? Bueno, en la red... si es que tiene. Sí, en la red global no pasa ningún nodo por aquí. Vale. De los 92 que vamos a trabajar, hay 72 y 20 que son los que conectan entre medio. Por aquí no pasa ninguno. El más cercano está en Madeira, la isla de Madeira. Y el otro está hacia Eslovenia, Austria. Vale. Entonces no hay ninguno por aquí. Pero esto es un fractal. Entonces se va fractalizando y obviamente que vamos a encontrar nodos en todas partes. Dentro de lo que es Cataluña, uno de los nodos más importantes es Montserrat, ¿no? que representa físicamente la glándula hipófisis de Europa. Entonces toda Europa en cierta forma recibe la información divina desde aquí, desde Montserrat, porque es la glándula hipófisis que administra las hormonas de las otras glándulas. Entonces esa es una de las importancias de Cataluña glandularmente dentro de lo que es Europa, y España obviamente en general es la cabeza de Europa, y por lo tanto donde junto con Portugal son los que miran hacia el futuro, los que miran hacia crear los caminos. Es el inicio de todos los caminos que han conectado el mundo. Vale. Claro, actualmente esto no se ve mucho. No. Quizás en el pasado sí, ¿no? Sí, ahora ya es como que ya se hizo esa parte. Ah, vale. Entonces el ciclo de lo que España tenía que hacer como España terminó. Vale. ¿No? Porque una de las cosas más importantes que tenía que hacer era distribuir en la mayor cantidad del planeta el idioma español y el cristianismo. ¿Para qué? Para que la mayor cantidad de personas recordaran al Cristo, no a Jesús, pero bueno, semántica, confusión de palabras, pero no a Jesús en sí, sino lo que significa la conciencia crística, la Trinidad,
que en el vocabulario estuviese lo que había que trabajar en su momento, ¿no? Y que todos los que nos correspondía trabajar en esto, que sobre todo es Latinoamérica en este nuevo tiempo, pudiéramos entendernos entre nosotros. Entonces el idioma nos conectó para hacer esta tarea hoy. Y el cristianismo en cierta forma también nos conectó para poder hablar un mismo vocabulario cultural. Entonces la tarea se cumplió, ahora ya es otra. Vale, ok. Entonces el hecho de, por ejemplo, nacer en un lugar u otro implica que tu propósito está ligado a al propósito de esa tierra también. Sí, porque todo lo que respiras, comes, vives es la energía de ese territorio. Entonces, cuando has elegido nacer en ese territorio, era porque tú vas a aportar algo a ese territorio y ese territorio te va a aportar algo a ti, ¿no? Desde lo más pequeño, que es la casa, a una nación o país, al planeta en general, ¿no? Pero el territorio en sí tiene... los territorios tienen ya un propósito más allá de que existan países, ¿no? Cada región, determinado por montañas, por ríos, por desierto, por lo que sea, está determinando un sector de frecuencia o de información. Entonces, más allá de que nosotros después le pusimos límites a eso, límites imaginarios, pero existen los límites físicos, ¿no? O sea, ¿qué separa que una cosa sea Francia y otra cosa sea España? Los Pirineos. O sea, los Pirineos ya estaban ahí antes de que existiera Francia y España. O sea, ya te marca que Iberia es una cosa energéticamente diferente a lo que es Galia. Entonces, son cosas, son energías como personas diferentes que conviven en una misma casa, que es el planeta. Entonces, cada una tiene un propósito. ¿Y los animales también tienen propósito? Todo tiene. Todo tiene, Todo tiene propósito, inevitablemente. Y todo tiene una misión, o diferentes misiones, por el hecho de estar vivos. Todos. ¿Los animales van por especies o individualmente? Depende. Hay animales que forman un egregor, se llama, que es un alma conjunta, en la cual piensan en conjunto, sienten en conjunto, ¿no? Entonces se mueven en manadas, en bandadas, normalmente son los animales que están totalmente coordinados uno con los otros, los pájaros cuando vuelan, pero los animales que se separan o que están solos o que tienen una historia y una conciencia diferente, ¿no? Como los perros, los gatos, los elefantes, los delfines, son animales que están haciendo un camino evolutivo propio y siguen una escala evolutiva propia de su especie. Nosotros, por ejemplo, solemos ver ángeles cuando hablamos de otros planos de conciencia. Los perros obviamente verán a un lobo, por ejemplo. Los árboles verán al gran árbol blanco. O sea, cada especie sigue al patrón del universo en su escala. No tiene por qué pasar por ser humano para llegar a ser ángel. O sea, los caminos todos llevan a lo mismo, desde puntos diferentes. Y en ese sentido, ¿cómo, ya que hablas de contactar con ángeles o guías, ¿no? ¿Es posible hacerlo? ¿Cualquier persona puede contactar? ¿O simplemente con la conciencia de saber que quizás es una proyección de ti mismo en otro nivel ya es suficiente? O sea, ¿cómo, o se podría hacer algún tipo de práctica para contactar? Más que contactar, yo diría cómo escuchar, porque ellos están todo el tiempo queriéndose contactar. Hablando. La pregunta esa es de ellos, ¿no? O sea, entre ellos hay una herramienta para contactar con los humanos, porque en realidad ellos están todo el tiempo comunicándose con nosotros. Solo que no les prestamos atención, no los escuchamos, como a veces no queremos que estén ahí, entonces nos perdemos. Pero hay que, sobre todo, empezar a prestar más atención, o sea, porque siempre están hablándonos y no todos nos van a hablar de la misma manera. No hace falta escuchar voces para estar escuchando a alguien, solo hace falta ver los códigos, las cosas que pasan alrededor, las frases que me dice una persona, el libro que me están regalando,
el universo funciona por códigos y ellos saben tejer los códigos para que te lleguen los mensajes en el momento que lo necesitas. Sincronías. Vale. Y en ese sentido, los viajes astrales, ¿para qué sirven? Y también existe un doble astral. Sí. Vale. El doble de uno astral. Sí. Claro, o sea, en proyección, cuando uno está en materia, tiene una proyección holográfica de diferentes planos de conciencia. Entonces, lo que solemos llamar guías, en realidad es una proyección astral nuestra. Lo que solemos llamar ángeles es una proyección astral de un guía, ¿no? En definitiva, todo es uno. Entonces, todos los seres que creemos están separados de nosotros o nos guían, somos nosotros mismos en diferentes planes de conciencia. Viajar astralmente puede ser útil para poder ver aspectos diferentes de la realidad que estoy observando y que desde esta no puedo ver. Es más que nada una herramienta para posicionarme por encima de y entender cosas desde un plano más amplio. Pero no me saldría demasiado del cuerpo para pasear porque hay que proteger mucho el cuerpo porque hay mucha gente dando vueltas en el plano astral. Pero a veces uno lo hace sin querer, ¿no? O por lo menos sin poner... A veces sale naturalmente. Sí. Por eso los que saben que les pasa esto, siempre antes de irse a dormir, es imaginar que están creando el campo energético, que se están envolviendo de luz, que dicen, este cuerpo es mío, aquí, ahora. Porque si no es como bajarse de un coche y dejarlo abierto. Es una cosa así. Claro, el cuerpo lo dejas ahí, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, ¿hay algo que no hayas dicho todavía? No sé. Que no hayas hablado. ¿Algún tema? Bueno, pero sí, obvio, sí. Sí, bueno, claro, pero como hay tantos temas de los que siempre te he escuchado hablar, o si no te lo planteo desde otra perspectiva, ¿hay algún mensaje o algo que tú dirías si no hubiera una pregunta concreta, ¿no? ¿Tú qué dirías, como Matías aquí en esta vida? ¿Cuál es tu mensaje que darías a las personas, ahora los que te están escuchando, ¿no? Por ejemplo, ahora? Bueno, a lo que me preguntaste antes, yo funciono mucho con las preguntas, ¿no? Entonces, cuando... es más, lo que hablo o suelo hablar es lo que fue surgiendo como mi misión en función de las preguntas que me fueron haciendo, ¿no? Yo a lo mejor no hablo de astral o de eso, a no ser que me lo pregunten. Yo siempre suelo hablar de la red planetaria y de mi misión, pero si alguien pregunta sobre otras cosas, hablo, ¿no? Es como está ahí. Entonces, claro, cosas que no he dicho, probablemente hay cosas que sé que como nunca me hicieron la pregunta, nunca lo dije, nunca lo hablé, pero no lo tengo presente. Yo lo que siempre suelo decir, sin que nadie me pregunte, es recordar constantemente de que toda esta realidad la creamos nosotros y nosotros somos responsables de todo lo que hemos creado, ¿no? No hay nadie más ahí afuera, un dios, un extraterrestre, una conspiración que nos determine lo que somos. Nosotros en otros planos de conciencia somos los que hemos determinado quiénes somos para aprender algo hoy aquí. Entonces hay que verlo como un juego. Como un juego de roles. Sí, esto es como salir a improvisar en el teatro, una cosa así. Elegí un personaje, o alguien me dijo tal personaje en tal situación y yo estoy improvisando, ¿no? Es más que nada ver la realidad como un juego, como una obra de teatro, darse cuenta de que todo conflicto en realidad nos lleva a una nueva solución, que la intención de que haya problemas en el mundo es porque todos tenemos soluciones, pero todavía no las conocemos porque no nos las permitimos expresar. Entonces, expresarse, liberarse, hacer lo que siento que tengo que hacer, no dejar que me condicionen todos los que están a mi alrededor, ser yo mismo, cumplir mi misión sin saber cuál es mi misión, simplemente disfrutando del camino hacia mi misión. Básicamente es en resumen, más allá de hay que activar la red planetaria, hay que transformar esto, hay que hacer lo otro,
es recordar que todo forma parte de una especie de juego de roles y que el universo lo único que está haciendo es conocerse a sí mismo a través de las diferentes opciones que nosotros le brindamos con la experiencia. Y cuando hablo de le brindamos, estoy hablando de mí mismo, no estoy hablando de alguien externo que nos creó para jugar, no, sino que en realidad somos nosotros mismos en diferentes planos de conciencia. Y sé que hay mucha gente que está trabajando desde el nivel de este nuevo tiempo que viene, de la transformación del planeta, de la conciencia, todavía sigue en la lucha, todavía sigue en la dualidad, que no desmiento que sean reales las cosas que muchos dicen, pero cuando, por ejemplo, las conspiraciones y todo este tipo de cosas que surgen todo el tiempo, pero sobre todo hay que recordar, quiero recordarles esto, ¿no? De que nosotros creamos eso y que algo que detiene a la humanidad en el proceso de transformar eso que hemos creado es el miedo. Entonces, el miedo nos ayuda a sobrevivir, pero no a vivir. Por lo tanto, si queremos trascender todo lo que creemos que hoy nos está condicionando, lo último que hay que hacer es tenerles miedo o luchar contra ello. Lo que tenemos que hacer es utilizar toda esa energía en amar lo que queremos construir para que sea diferente. Y no tratar de empujar al otro porque creo que está haciendo las cosas mal o lo que sea, hacer lo que me corresponde a mí, ¿no? Eso es fundamental para que podamos entrar en el proceso de armonía sin necesidad de la lucha. Okay. Ya que hablas esto de no luchar y hacer tu parte, ¿no? Y no estar en esa dualidad, ¿qué tiene que ver eso? Si es que tiene que ver, ¿no? Y si no, pues ¿cuál sería el papel aquí de la parte de la feminidad, ¿no? Que ahora está como resurgiendo todo esto cada vez más por la madre tierra y este cambio del patriarcado, ¿no? Como, si tiene algo que ver y si no, ¿cuál sería el papel ahora? Bueno, hace más de 5.000 años que, aunque en periodos eso no fue tan así y hubo más equidad, ¿no? Como en Grecia, en Egipto hubo bastantes momentos de equidad, pero en resumen, en los últimos 1.500 años hemos vivido una polaridad muy grande del masculino reprimiendo al femenino, y eso implica inevitablemente este periodo positivo negativo, ¿no? En el cual ahora volvemos inevitablemente a vivir un periodo femenino. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de encontrar el equilibrio y no volver a polarizarse, porque si ahora llevamos nuestros sistemas a un sistema totalmente femenino, pero no desde el femenino real, sino desde el feminismo, ¿no? Que es lo mismo que machismo en cierta forma del otro lado, si se encuentra el equilibrio y el femenino y el masculino empiezan a buscar armonía en lugar de péndulo, ¿sí? Lo que va a suceder a largo plazo es que no tenemos que volver a pasar por un periodo machista otra vez, de represión, jerarquía o lo que sea, sino que hoy es importante otra vez que la mujer vuelva a retomar el espacio que le corresponde dentro de la sociedad, que no tiene nada que ver con ocupar el rol del hombre en la sociedad, que eso es lo que a veces se está malinterpretando, ¿no? O sea, justamente el femenino tiene mucho para entregar sin necesidad de ser igual que el hombre, ¿no? Pero sí estando en el mismo nivel. Eso es lo que hay que lograr, ¿no? Volver a rever cuál es el rol del femenino, cuál es el papel del femenino, que no es estar en la casa y criar hijos, o sea, puede tener que ver con crear vida, justamente la creación de la vida, la creación de una armonía, de que haya comunidades, todo eso es más matriarcal, ¿no? Que tiene que ver con basarse en la matriz,
Vale. no en el patrón, que es el padre, ¿no? Entonces, hoy estamos siguiendo patrones y la forma en que está despertando la feminidad hoy es a través de patrones de reflejo en contra de lo anterior. El feminismo. Exacto, sí. Entonces, como siempre, la lucha contra lo anterior Claro. no crea nada, solo repite un patrón. Entonces, hay que rever las formas de hacer esto para que no vuelva a caer, Vale. para que se sostenga. Y en relación a eso, una vez dijiste que, o te he escuchado decir varias veces, como que luego para reproducirse la mujer no va a necesitar el hombre, o no sé cómo era Sí, el tema. vamos a dejarlo que es un chiste, para que no nos extingamos. Sí. O sea, está el potencial interno está en que la mujer tiene la capacidad de crear vida por sí misma. Ajá, O sea, es una opción evolutiva, ¿no? O sea, en tanto sigamos viviendo desde la dualidad, es necesario crear un aspecto dual. El universo normalmente crea úteros, no crea una estructura externa, ¿no? Para la reproducción por una simple necesidad de positivo negativo, positivo negativo. Pero si un único ser logra ser positivo y negativo en su propio ser, tranquilamente puede reproducirse por sí mismo. Igual no sería del todo evolutivo, porque justamente se necesita de una especie de intercambio constante para hacer una proyección a futuro, ¿no? O sea, como cualquier corriente eléctrica funciona por positivo y negativo. Pero tranquilamente puede ser una mujer que tenga positivo y una mujer que sea negativo, ¿no? Vale. Entonces, a la larga, en algún momento, es posible que el aspecto de hombre, no masculino, de hombre como existe hoy, pueda llegar a desaparecer. Vale. Falta. Ya. Y en ese sentido, claro, una cosa es lo femenino y masculino, y otro hombre y mujer. ¿Por qué lo relacionamos? O sea, es como que el hombre tiene que ser el masculino y la mujer lo femenino, ¿no? Sí. Pero no tiene por qué. ¿O sí? Bueno, es un patrón biológico. O sea, es como decir, primero lo que surge es el positivo y el negativo. Luego, a partir de eso, se van creando mecanismos en el cual uno va a ser positivo y el otro negativo. Nosotros le llamamos el masculino y el femenino, ¿no? O el patrón, en primer lugar, el positivo es el patrón, el negativo es la matriz. Entonces, en función de esto, la matriz va generando una red que llamamos útero y el patrón una línea que llamamos pene, básicamente, ¿no? Entonces, la dirección del patrón con lo que contiene, que es el útero. Entonces, uno y otro intercruzándose van creando vida en el centro, ¿sí? Tienen que haber siempre un asteroide y un planeta, es lo mismo que un espermatozoide y un óvulo. O sea, es exactamente lo mismo en todos los niveles y escalas de la materia, de tercera dimensión. En otros niveles no tienen por qué funcionar así, pero en este sí. Entonces, en ese camino evolutivo que se lleva, en materia, nosotros hemos creado positivamente en el patrón al masculino hombre y el femenino mujer, ¿no? Pero la energía está en los dos. Vale. En menor escala en el hombre el femenino y en menor escala el masculino en la mujer, pero los dos tienen ambas energías. Vale, ok. Nada, gracias Matías por compartir todo esto. Espero que llegue a expandir y ayude a mucha gente. Y bueno, hasta otra. Bueno, muchas gracias. Gracias por difundir. Gracias.